Muy buena noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria le da la cordial bienvenida. Que el Dios Todopoderoso le bendiga y le guarde en todo momento. Damos gracias a Dios. Los miércoles nos estamos reunidos para poder tener el mensaje de la palabra del Señor y estamos desarrollando el ministerio del Señor Jesús, siempre animando a los hermanos y amigos, comunicándole que la venida del Señor está muy cerca y que debemos estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro gran Salvador y Creador Cristo Jesús. Y la forma como hacerlo es viviendo una vida de santidad. Hoy día estamos desarrollando la lección 22, que la hemos titulado Sanó a muchos de diversas enfermedades. Quisiera invitarles que busquen en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y daremos lectura del verso 22 al 34. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 1 del verso 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todo lo que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a dar gracias al Señor pidiéndole en oración que el Señor bendiga en esta noche la enseñanza que será expuesta. Oh Dios de los cielos, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios Altísimo, eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que con tu gran poder creaste los cielos y la tierra. Y eres digno, Señor, de recibir todo homenaje, toda gloria, todo honor, toda adoración y toda alabanza. Oh Padre Santo, nos acercamos a tu presencia para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie, oh Dios de los cielos, de todo pecado y de toda maldad. Oh Señor, queremos darte muchas gracias por tus bendiciones que en este día, Señor, has derramado sobre nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este día. Y al abrir tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, lo hacemos y te pedimos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra divina, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender y comprender tu palabra y recordarla siempre en nuestra vida y vivirla como tú demandas de nosotros, oh Dios amado. Padre Santo, ayuda a mis hermanos y amigos a entender tu palabra y ayuda a tu siervo, Señor, para que pueda exponer con claridad y con sencillez tu palabra y que juntos podamos edificarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, háblanos que nosotros escuchamos. En los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a hablar acerca de los milagros del Señor Jesucristo que realizó en este mundo. Y cada vez que hablamos de los milagros, vienen algunas preguntas que nos planteamos como expositores y como oyente de este tema que tiene que ver con los grandes milagros que realizó el Señor Jesús. Una de las preguntas que nos planteamos es: ¿de qué curaba el Señor Jesús al pueblo? ¿Cómo demuestra la autoridad del Señor Jesús los milagros de curación? ¿Cómo reaccionaba el pueblo hacia el Señor Jesús?
¿Por qué fueron tan populares las curaciones del Señor Jesús entre la multitud? ¿Por qué esperaba el pueblo hasta la puesta del sol para venir al Señor Jesús y ser curado? Veamos la respuesta para estas preguntas. En la clase anterior, hermanos y amigos, el día miércoles pasado, estuvimos exponiendo acerca del llamamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y habíamos mencionado que el mensaje que el Señor Jesús predicó en Galilea fue un llamado a la gente al arrepentimiento. Decía el Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos acerca del reino de los cielos, también nos estamos refiriendo al reino de Dios. Y Pablo nos dice que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El Señor Jesús llamó a 12 personas. Ellos iban a estar con Él, iban a aprender de Él, y luego, cuando ya estaban preparados, luego serían enviados para hablar del Señor Jesucristo. El propósito principal que nuestro Señor Jesucristo mostró en su ministerio público fue presentar un mensaje divino y realizar una obra salvadora. El Señor Jesús desea que los hombres reciban su mensaje y confíen en Él, y no que lo vean como un hacedor de milagros. De tal manera que lo importante es recibir el mensaje del Señor y confiar profundamente en Él, y no solamente verlo como el hacedor de maravillas, de milagros y de proeza. El ministerio de sanidad fue una parte importante del trabajo inicial del Señor Jesucristo. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran diversos casos que demuestran que los milagros de curación se convirtieron rápidamente en una parte importante de su ministerio. Veamos el ambiente. ¿Cómo era el ambiente de las personas cuando Jesús comienza su ministerio público, tanto en Galilea como en Judea? En los días del Señor Jesús había pocos doctores, pocos médicos. Los que practicaban la medicina en aquellos días sabían muy poco de los conocimientos médicos, por cuanto la ciencia aún no había aumentado como en la época en la cual nosotros estamos viviendo. De tal manera que las enfermedades y lesiones eran problemas muy serios en aquella época. Enfermedades menos graves para nosotros eran mortales con frecuencia para ellos en la época del Señor Jesucristo. Enfermedades curables para nosotros frecuentemente eran incurables en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿De qué curaba el Señor Jesús al pueblo? En los días del Señor Jesús había mucha gente enferma que anhelaba estar bien, anhelaba tener un bienestar totalmente en su vida. El Señor Jesús curaba a la persona que tenía dolencias corporales, físicas, padecimiento en su cuerpo. El Señor también curaba a la persona que tenía un problema mucho mayor. En el tiempo del Señor Jesús, habían hombres y mujeres poseídos por espíritu malo. Se conoce como posesión demoníaca. Una persona que tenía un espíritu malo no estaba enferma mentalmente, sino que estaba bajo el dominio del espíritu malo que había dentro de ella. Hoy en día, muchas personas se confunden
Cuando ven una persona que tiene cierta característica y cierta conducta en su comportamiento y que a veces le hace creer que es una enfermedad mental, otro piensa que es una enfermedad de posesión demoníaca. En este caso, cuando la persona no puede saber un diagnóstico exacto, se hace un diagnóstico diferencial para saber si estamos frente a una persona que tiene una enfermedad mental, una esquizofrenia, una psicosis, o si estamos bajo una persona que tiene una posesión demoníaca. Cuando una persona tiene una posesión demoníaca, la única ayuda posible para la persona endemoniada era lanzar fuera de ella el demonio. El Señor Jesús podía hacer eso. El Señor Jesús arrojaba afuera los espíritus malos y restauraba a la persona a la vida normal. Porque cuando una persona tiene una enfermedad o cuando una persona tiene una posesión demoníaca, todo su ser se ve afectado. Se afecta su cuerpo, se afecta su mente, se afecta su espíritu y se afecta su relación interpersonal. Y el Señor hace una curación y restablece a esa persona, restaura a esa persona a la vida normal. Veamos algunas lecciones de la curación del Señor Jesucristo. De las curaciones hechas por el Señor Jesús, podemos aprender diversas lecciones. Por ejemplo, número 1, que Dios tiene interés en nuestro cuerpo, tanto como en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestras relaciones personales. El ministerio del Señor Jesús estuvo dirigido hacia el hombre completo, restaurar al hombre totalmente, restaurar su cuerpo, su mente, su espíritu, sus relaciones sociales, totalmente era una curación que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús no solo quitaba los pecados de los hombres, sino que también curaba sus enfermedades. Número 2. El Señor Jesús no hizo milagro de curación para impresionar a los hombres, sino para sustentar su enseñanza. ¿Por qué fueron tan populares las curaciones del Señor Jesús entre las multitudes? La gente queda admirada cuando ve que alguien hace lo que considera imposible. Cuando encontramos una persona que tiene una enfermedad incurable, como el caso de cáncer terminal, como el cáncer del SIDA, como el cáncer de la diabetes, como el caso de enfermedades degenerativas y otras enfermedades que ya no tienen solución, pero cuando de inmediato Dios obra en esa persona y la gente queda admirada que se sanó bajo el poder del Señor. Hay hombres que tratan de impresionar a la gente con milagros fingidos. Y a veces hemos visto grandes campañas evangelísticas donde los predicadores hacen milagros y la gente se cura. Pasan mucha gente con diversas enfermedades y la gente se cura. Pero ¿serán sinceros estos milagros? Pues hemos comprobado, cuando en un pueblo viene una persona en silla de ruedas y luego el expositor, el pastor ora por ella y la persona se levanta de su silla de ruedas y sale corriendo y saltando, esa misma persona va también a otro pueblo con silla de ruedas y se presenta la misma experiencia, entonces eso es una burla. Ese es un engaño, ese es un milagro fingido. Le pagan a la persona para que simplemente hagan todo este escenario para engañar a la gente, ¿no? Eso el Señor Jesús nunca usaba esa manera. El Señor Jesús nunca usó los milagros de esa manera. Su milagro tuvieron
estuvieron relacionados con sus enseñanzas. No solo el Señor curaba a los hombres, también lo instruía. Vemos nosotros ahí en Marcos capítulo 3, el verso número 15, ahí el Señor curó a un hombre que tenía la mano seca, pero a la vez enseñó respecto al día sábado. El Señor Jesús nunca permitió que los milagros suplantara a la enseñanza. Cuando la multitud buscaban al Señor solo por los milagros, el Señor dejaba ese pueblo y se iba a otro pueblo para enseñar la palabra que Dios le había encomendado. Tercero, el ministerio de curación exigía una respuesta de fe. Cuando el Señor Jesús iba a tratar a la persona, iba a sanar a la persona, el Señor exigía una respuesta de fe. El Señor Jesús había podido sanar a la gente aunque no creyeran en Él. El Señor pudo haberlo hecho, pero no hizo el Señor eso. El Señor Jesús vino para que los hombres pudieran creer, para que los hombres pudieran creer en Él, para que los hombres pudieran creer en su palabra, para que los hombres confiaran en Él. La fe en el Señor Jesús es la puerta de entrada al reino de los cielos. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, dijo el Señor. El Señor Jesús exigía la fe de parte de aquellos a quienes curaba. Cuando hay algunas dolencias en nuestra vida, cuando hay enfermedades en nuestra vida, el Señor demanda que tengamos fe en Él para que Él obre esa sanidad en nuestra dolencia, en nuestras enfermedades. 4. El ministerio de curación marca su autoridad. En cada milagro que el Señor realizó marcaba su autoridad. Autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los espíritus demoníacos, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre la enseñanza. El Señor Jesús mostró su autoridad. Él es el Señor, Él es el Rey del universo, Él es el Dios soberano y nosotros tenemos que obedecerle. ¿Cómo demuestra la autoridad del Señor Jesús los milagros de curación? Cuando arrojó a un demonio en la sinagoga de Capernaum, la reacción del pueblo fue: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esto? Nos dice Marcos 1:27. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece. Mire, esa era la autoridad del Señor Jesús. Una persona demoniada, Jesús le decía: sal de él, y el demonio salía automáticamente. Los demonios obedecían al Señor. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, debemos ser obedientes a su palabra. Y aquellos que no tienen a Jesucristo deben ser obedientes al llamado, a la salvación, al arrepentimiento. El pueblo reconoció que su palabra era dicha con autoridad, que exigía obediencia aún de los demonios. El Señor Jesús hablaba, sus prédicas, sus enseñanzas eran con autoridad. La gente se quedaban admirados de la doctrina del Señor Jesús porque le hablaba con autoridad, no como los escribas, no como otras personas, sino con autoridad. El Señor Jesús mismo enseñó que su milagro de curación tenía por finalidad demostrar su autoridad. Cuando su derecho de perdonar pecado fue cuestionado por un hombre, y dice la Biblia en Marcos 2,
10:11, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa autoridad que mostró el Señor para perdonar los pecados. El Señor Jesús hizo grandes milagros. Sus milagros mostraban su interés de ocuparse de una manera profunda en las necesidades de las almas de los hombres. El ser humano tiene grandes necesidades en su vida. Tiene necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades en la sociedad donde está viviendo, y el Señor tiene esa autoridad para ayudar a esa persona en necesidad. Veamos el resultado de la curación del Señor Jesús. ¿Cómo reaccionaba el pueblo hacia el Señor Jesús? El pueblo reaccionaba a los milagros del Señor Jesús congregándose con Él, le seguían a Él. En gratitud por lo que el Señor había hecho en su vida, le seguían, le adoraban y estaban con Él en todo momento. ¿Cómo agradece usted la salvación de su alma? ¿Cómo agradece usted cuando el Señor ha curado diversas enfermedades en su vida? ¿Cómo agradece usted al Señor cuando el Señor le concede satisfacción a sus necesidades? Estar con Él, seguirle a Él, es la manera adecuada como lo hacía la gente en aquella época cuando Jesús le curaba. Cuando se sabía que el Señor Jesús había curado a un enfermo, muchos iban a Él para ser curados. Esa persona pasaba la voz. Jesús me curó de esta enfermedad, y se pasaban la voz. De tal manera que venían de diversos pueblos, venían para ser curados por el Señor Jesús. Las multitudes se hacían tan grandes que el Señor Jesús no podía entrar en la ciudad. El Señor iniciaba a veces su ministerio en una ciudad, pero cuando fue creciendo la población, la multitud iba creciendo, el Señor tenía que salir afuera, al campo, al desierto, para poder tener más espacio, para poder predicar la palabra de Dios y para satisfacer las necesidades de enfermedad, ser sano por su dolencia, enfermedades que la persona tenía. El Señor permanecía en el campo y el pueblo salía de la ciudad para escuchar al Señor Jesús. Los escribas y los fariseos, al ver la popularidad del Señor Jesús, se hicieron sus antagonistas. Se opusieron, le hicieron problema a Jesús. Se opusieron profundamente al ministerio del Señor Jesús. Pero no le hacían nada. ¿Y sabe por qué? Porque la multitud estaban con el Señor Jesús, de modo que sus enemigos nada pudieron hacer contra el Señor Jesús. Así vamos aprendiendo de las lecciones que el Señor daba a través de los milagros que Él realizaba. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos y amigos, aplicar esta lección para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, amigos, debemos saber que el Señor Jesús desea que escuchemos su palabra y que confiemos profundamente en Él. Dios tiene interés en todo nuestro ser. Dios tiene interés en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que deben de mantenerse sin culpa, debe de mantenerse irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
El ministerio del Señor Jesucristo estuvo dirigido hacia el hombre completo, hacia la sanidad del hombre completo. Muchos enfermos acudían al Señor Jesús para ser sanados de sus diversas enfermedades. El Señor Jesús exigía la fe de parte de aquellos a quienes curaba. Su milagro de curación demuestra su autoridad para sanar, para liberar, perdonar y enseñar. Cada vez que tengamos una enfermedad en nuestra vida, cada vez que tengamos un problema de dolencia en nuestro cuerpo, en nuestro ser emocional, o en nuestra alma, o en nuestras relaciones espirituales, pongamos nuestra fe en el Señor Jesús y pidamos su ayuda. Señor, sáname. Señor, cúrame. Señor, restablece mi salud. Señor, quita mi dolor. Señor, quita mi sufrimiento. Y el Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones si ponemos nuestra fe profundamente en el Señor Jesús. Él tiene la autoridad para sanarlo. No te olvides. Él tiene su autoridad en la enseñanza. Deja que el Señor te enseñe a través de su palabra para poder fortalecerte y crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Por el oír la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor. Queremos invitarle para el próximo miércoles a las 8 de la noche, estar con nosotros para poder escuchar otra lección más del ministerio del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedir y agradecer al Señor por esta lección. Oh Dios de los cielos, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda bondad. Eres el Dios eterno. Eres el Dios que sana, Señor, nuestras enfermedades. Eres el Dios que sana a los quebrantados de corazón y vende, Señor, nuestras heridas. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que nos cambia. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el Dios, Señor, que te interesa en nuestra salud, en nuestro bienestar. Os suplicamos encarecidamente, Señor, que cada vez que mis hermanos y amigos clamemos desde la tierra por enfermedad, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y responde, Padre Santo, a las oraciones que levantamos desde la tierra. Señor, rogamos, hay amigo nuestro, Padre Santo, hay hermanos nuestros en diferentes partes del mundo que están pasando por un momento difícil, Señor, en su salud, por este COVID, Señor, que está causando mucho dolor, mucha enfermedad. Os rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, que sanes a tus siervos, Señor, que sanes a tus hijos, que sane a aquella gente que claman por ayuda, Señor. Escúchalo, oh Dios de los cielos. Padre Santo, tú eres nuestro sanador, Señor. Ponemos, Señor, nuestra vida en tu mano para tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy buena noche.